Este estado de las autonomías que padecemos, que tenemos, se fundamenta, se sostiene en un grupo humano que es la casta, una casta que hay en el poder establecida, lleva años, volviendo al ejemplo de Fraga, tuvo aquí prácticamente 3 décadas gobernando. Esta casta en el poder surge de manera provincial, son élites políticas que se van manteniendo a lo largo de la historia, da igual que sean de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores. Hay familias que por mantenerse en el poder dividen a sus miembros, unos van al PSOE, otros van al PP, comparten apellido y su objetivo es mantenerse allí, sea el gobierno que sea. Una vez que se establece esta casta en el poder, se produce un proceso de institucionalización. Una vez que han llegado para quedarse. Y es el eterno gobierno de esos presidentes autonómicos que los llaman varones, encima con cierto recochineo, ¿no? Ya es suficiente con que los ciudadanos tengamos que soportar a estas personas que son malos gestores, son malversadores profesionales, son corruptos, son sinvergüenzas, como para que encima en todos los telediarios te tengan que recordar que es un varón, como diciendo, y encima lo hemos hecho bien. Esta casta además se apoya en una clientela de paniaguados que van ramificándose, van intentando llegar a todos los huecos del Estado, y esta red de paniaguados se sustenta en eso que oficialmente, porque está consagrado por la ley, que son los cargos de libre designación o de designación interna. Entonces, es una manera, una herramienta, un artilugio por el cual la corrupción queda legalizada. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y mientras que muchos técnicos, que es verdad, se preparan honradamente para sus oposiciones, hay otros, que suelen ser los que mandan sobre ellos, que están metidos a él, que están enchufados. Y lo peor es que están pagados por nuestro dinero. Por el vuestro, por el mío, por el dinero de todos. Por eso nosotros queremos sanear esa vida pública, esa vida política, queremos intentar regenerar esa vieja política para hacer una nueva política que esté basada, que esté sustentada en los pilares de la honradez, de la competencia y de la verdad, de la claridad. Porque otro aspecto de este estado de las autonomías son la transferencia de competencias. Las comunidades autónomas han recibido una serie de competencias que realmente no les competen, porque hay aspectos como la justicia, la sanidad, la educación, que deben estar en manos de la Administración Central, de los ministerios. Y ejemplos de mal funcionamiento pues lo tenemos todos los días en la prensa. Sistemas educativos como el que hay en Galicia, donde se enseña sistemáticamente la historia del separatismo gallego, donde se enseña a odiar a España, sistemas sanitarios donde se están realizando todos los días abortos con dinero público, donde además un sistema sanitario donde del modelo de seguridad social que España tenía, que estaba consolidado, que era un modelo a imitar por Estados Unidos, y donde todos los días estamos escuchando últimamente conceptos como el copago, de las facturas sanitarias, el cierre de hospitales, el cierre de quirófanos. Fijaos, ahí en Cataluña, por ejemplo, han preferido cerrar quirófanos antes que cerrar embajadas que tienen en el extranjero. ¿Cuándo una comunidad autónoma tiene la potestad de abrir una embajada en el extranjero? Para eso están las embajadas españolas. Españoles 10.000 euros anuales a cada uno. Y de esto no nos salvamos ni los castellanos, ni los gallegos, ni los catalanes, ni los andaluces, ni los españoles. Todos han malversado en una loca carrera por ver quién malversa primero, y el perdedor pues al final ha sido el pueblo español. Hemos sido todos nosotros que lo estamos pagando, porque una treta, un truco que suele hacer los liberales es que cuando hay ganancias solo ganan ellos, pero cuando hay pérdidas perdemos todos. Es lo que llaman socializar las pérdidas. Que esas pérdidas, en vez de perder porque los
nos han metido en este agujero. No, ahora repartimos. Tenemos que poner todos un bote común, pues tenemos que meter la mano en el bolsillo para poder afrontar esta situación en la que nos hemos metido alegremente y con la cual además nos hemos enriquecido. Todo esto evidencia un claro fracaso del sistema autonómico, de este modelo de comunidades autonómicas. Y esto es un hecho constatado, lo podemos ver en el distanciamiento de la administración por el ciudadano, cuando lo lógico sería que del ciudadano hasta el gobierno central no hubiese intermediarios, los políticos profesionales nos introducen esos intermediarios. Entonces, crean las diputaciones, que vienen de hace ya 2 siglos, crean las comunidades autónomas, que las tenemos desde 30 años, y encima nos meten por encima la Unión Europea. Y es que se mire por donde se mire, España no tiene ninguna necesidad de tener ni 17 gobiernos autonómicos, ni 17 defensores del pueblo, ni 50 presidentes de diputaciones, ni siquiera los 9.000 alcaldes que tenemos, porque además aquí en el norte de España tenemos un modelo de población donde hay muchos núcleos pequeños y territorios muy amplios, lo cual pues, parece muy necesario que propongamos una fusión municipal para optimizar los recursos y evitar que se despilfarre tanto dinero de todos los españoles. Nosotros, como os comentaba al principio de la intervención, vemos a la Constitución española como la fuente, como el origen de toda esta serie de desmanes. Y llevamos décadas denunciándolo porque para nosotros la Constitución es atea, deja al margen de la inspiración del derecho su visión cristiana, su visión de amor al prójimo, es antinacional porque consagra este sistema de las comunidades autónomas y deja la puerta abierta a que los separatistas, a que los nacionalistas, como les gusta llamarse a ellos, rompan una nación, que es la española. Y además es monárquica, consagra un modelo territorial, un modelo de Estado, en el cual la más alta magistratura del Estado queda en manos de la herencia biológica, al margen de la utilidad o de la inutilidad, como es este caso que tenemos, de que la detente cada momento. No podemos pasar por alto que la Constitución es verdad que encarna una serie de derechos positivos, porque universalmente pues, toda persona en su sano juicio puede estar de acuerdo. La Constitución habla del derecho a la vida. Nosotros estamos a favor del derecho a la vida, pero la Constitución es perversa porque consagra el derecho a la vida como valor supremo y sin embargo los políticos profesionales mantienen y amplían cada 4 años una ley del aborto con la cual se asesinan todos los años a 100.000 españoles. Otro derecho es el de la vivienda, derecho a una vivienda digna. Nosotros los falangistas firmamos rápidamente ese derecho a una vivienda digna, pero que es un derecho que no se ejerce. Es más, desde hace unos meses venimos viendo todas las semanas en los telediarios, en los medios de comunicación, cómo en el último año se han desahuciado a 500.000 familias españolas, a 2 millones de españoles que están en la calle sin importar y esto además se permite porque el poder político, el poder del Estado, está en connivencia, en alianza, en tratos sucios con la banca. Esa misma banca, que por ejemplo el juez Garzón benefició a cambio de una gran suma de dinero cuando se inhibió de investigar al Banco Santander. Sin embargo, ese juicio no ha prosperado como debiera. Por todo esto exigimos una reforma de la Constitución, una reforma integral de arriba abajo. Nos quedamos con esas 2, 3 cosas buenas, porque no nos engañemos, la Constitución no tiene tantas cosas buenas. Una serie de aspectos, como digo, universales, una serie de aspectos con los que cualquier persona en su sano juicio puede estar de acuerdo, pero sin embargo tiene una larga lista de artículos que hay que barrerlos de arriba abajo, hay que reformarlos, hay que transformarlos, incluso hay que meter ¿quién son los culpables? Lo sabéis porque nos lo están diciendo todos los días, o creemos que lo sabemos, porque todos los días nos lo están diciendo en televisión. Hoy en día tenemos la mayor oferta
medios de comunicación de la historia. Tenemos 20 canales de televisión, además gratuitos. Tenemos 30 cabeceras de periódicos en cada comunidad autónoma. Tenemos periódicos gratuitos que bajan del autobús